Ahí está, listo. Todo tuyo. Genial. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, gracias por estar acá presente. Les quiero compartir, mi nombre es Ana Pitavino. Les quiero compartir, soy docente de nivel primario, soy coach ontológico y especializada en coach educativo. Hice acá en esta hermosa escuela neurociencia y gestión de emociones, muy, pero muy lindo, y me ayudó también para sumar herramientas, más la experiencia. Les quiero compartir primero a través de un juego y después les voy a contar un poquito del programa y la propuesta de coach educacional. Así que los voy a invitar a que participen, no me dejen hablando sola. Quiero que observen esta imagen y la traje así un poco a propósito de no presentar pantalla y todo eso. Quiero que observen esta imagen. Bueno, me gustaría que me compartieran, ¿pudieron observar? Porque vi algunas caritas ahí moviéndose, ¿sí? Más o menos, la dejo un poquito más. ¿Se entiende a qué hace alusión? Bueno, quiero que me compartan qué es lo que sienten al ver una hojita que dice evaluación de. La voy a repetir por las dudas, tiene un 1 la calificación, o NS, porque no sabía de qué provincias o lugares podían ser, y no sabía qué tipo de calificación iban a manejar. Bueno, les pregunto, cuando ven una evaluación y ven esa calificación, ¿qué es lo que primero viene a sus mentes? En pensamientos y en emociones. Diferenciemos primero eso, a ver qué sienten, qué piensan sobre eso. Levanten la mano, abran micrófono. Bueno, hablo yo que ya estoy metida. Para mí Dale. fue, o sea, lo primero fue, qué mal. Y obviamente sentí como, qué bajón, qué decepción, o sea, tristeza de pobre, qué nota, ¿no? Lo vi como de ese lado. Bien, bien. Yo, Gracias. em, de ignorancia, porque en realidad NS dije debe ser un tipo de evaluación, no suficiente, sino no una calificación, y no que estabas calificando conceptos, sino por los colores que vi, tenía que ver con otra cosa, no con conceptos, sino con más de la parte emocional. Puede ser. Nada. Primero ignorancia por no saber, pero después Ah, de... acá en Córdoba, donde estoy viviendo, el NS es no satisfactorio. Claro, Es no es una suficiente. calificación. Sí, Por pero eso bueno, puse, digo, pongo punto y pongo el no sati, vamos a ver qué salta, con quiénes comparto, pero no la a vi. ver cómo lo recibo. Ok, pero no la vi como una evaluación de conceptos o, por ejemplo, de matemática o de lengua, sino que vi como que era abierta y con los colores más de interpretación. Bien. Bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? Si estaríamos en el aula, estaría nombrándolos uno por uno. Ahí Vamos a dar unos minutos. en el chat pusieron algo, ¿no? Ah, perdón, como estoy con el celu, no me Claro, por salto eso me sin abrir. acordé. Tiene que seguir aprendiendo, no pasa nada. Bien ahí, Maxi, o Mavi. Mavi, perdón. Es parte del proceso educativo, que vaya de una manera u otra. Bien, gracias por compartir. Bueno, no voy a señalar porque es la primera clase y el primer encuentro, así que se las voy a perdonar. Bueno, ahora les pregunto, esto recién lo observaron y lo sintieron como la evaluación de alguien más, ¿sí? Ahora les voy a pedir que se pongan en el lugar de estudiantes
y vayan como muchos años atrás o poquito, no voy a dar así como muchos o poco, porque estaríamos hablando de probabilidad de edades, vamos a pensarnos en estudiantes, pero cuando estábamos en la primaria o cuando estábamos en el secundario, ¿qué implicaba para ustedes? Quizás nunca sacaron una nota baja, o sí, pero ¿qué implicaba para ustedes el haberla sacado o la posibilidad de haber sacado un 1 o una nota muy baja que no aprobara? Está escribiendo en el chat, Analia, fíjate. Frustración, ahí lo vi, miedo. Vergüenza. Hola Ana, ¿cómo estás? Paula Hola. acá. Hola, Pau. Miedo a lo que puede llegar a pasar en casa, ¿no? Llegar y decir, ¿qué me van a decir? ¿Qué voy a decir yo también? Y cuál va a ser la respuesta y la reacción de la familia también. No solamente lo propio, sino lo que tenés en el entorno, en el alrededor. Bien, y leí por ahí en el chat retos. Bien, esto que traes, Paula, es interesante porque no es solo lo que se sentía en el momento de recibir la calificación, no hablemos ya de puntaje, sino de lo que implicaba el no aprobar, sino el llegar a casa y encima enfrentar o afrontar la situación para compartir ahí en la casa con lo que nos iban a decir. Tal cual. Exacto. Bueno, eso es lo que implica todavía y aún ahora, no me gusta esta materia. Espera que voy al chat. El chat. Bueno, no llego a ver el chat completo, solamente leí la parte de no me gusta esta materia. Definitivamente para poder tener Zoom. No es para mí esta Compártanme materia, si dicen. No es para mí esta eso. materia. No me gusta esta materia. ¿Sí? Bien, los juicios que empezamos a hacer a partir de una nota. Exacto. Retos Bueno, también, dicen. sí. Y Debe ser antes, reto de retar, no de desafío, ¿no? Entiendo yo. bien, Eso es para bien. preguntarle a Mirna si está hablando de qué significancia tiene reto. Mirna, ¿nos querés compartir a qué te referías con retos? Si lo que iban a recibir en casa o retos de un nuevo desafío. No lo veo, Mirna, ¿eh? No sé qué. Dijo reto y se Retos fue. de padres y docentes. Bien, Así está Mirna. ahí va. Bueno, la propuesta de pensarnos solamente en esto que implica la evaluación es, como docentes, como padres, pensar primero qué creencias tenemos en referencia a lo que implica una evaluación, a lo que es una evaluación, para después poder acompañar en lo que es esa instancia de aprendizaje. ¿Hay algún coach certificado que está aquí interesado como para especializarse en coach educativo? Para hablar también desde esa tercera instancia. Bueno, entonces me encuentro con educadores, ya sea desde yo, Mavi, bien. Bueno, y después como coach, también cómo acompañar a ese niño que se bloquea, por ejemplo, ante una instancia evaluativa, cómo se bloquea emocionalmente. Entonces, voy a hablar desde las 3 miradas que podemos tener alrededor de lo que implica un papelito en el que va a ser evaluado un contenido, ¿sí? Primero me quiero situar en la mirada del niño, depende de la edad, por supuesto. Estamos hablando de primaria o de secundaria. Implica nervios de mostrar que sabe o mostrar que aprendió, de no fallarle a mamá o a papá, ¿sí? Depende de cómo sea el acompañamiento y la educación en la familia, su presión de decir quiero aprobar, la comparación con el otro compañero, con el par, creer que esto lo califica como persona,
como estudiante y no a un contenido y que implica realmente una instancia de aprendizaje. Eso por un lado en la mirada del niño. La mirada de la familia es que tiene que aprobar, que si estudió, que si no estudió, la presión que a veces ejerce. Hay un estilo de educación en el que acompaña y ve una evaluación como una instancia de aprendizaje, a ver qué necesita aprender más, o el que tiene que aprobar sí o sí, que exige ciertas notas, la presión de ver una calificación como su hijo, como es como estudiante, si no estudiaste porque es vago, porque no se esforzó, porque le cuesta, y esto de la etiqueta, y ya enseguida hacer un diagnóstico alrededor de una evaluación, ¿sí? Y como docentes y profes, dentro de la institución educativa también, ¿cómo nos situamos nosotros frente a una evaluación? ¿Con qué estamos comprometidos? ¿Con la calificación? ¿Nos comprometemos con esa instancia de aprendizaje, ese contenido? ¿Cómo manejamos la situación previa a una evaluación, durante la evaluación y posterior? Porque depende de cómo nosotros planteemos qué significa la evaluación, tanto para nosotros de lo que estamos enseñando como para acompañar a los estudiantes, vamos a generar un clima realmente de nervios en las que tienen que demostrar un montón de cosas o un clima relajado en que sepan que es una instancia de aprendizaje. Y depende muchísimo de cómo nosotros aplicamos un montón de herramientas y estrategias para romper con la creencia que la evaluación es un momento terrible, para que la calificación en el momento de recibirla sea un momento, no digo traumático, pero sí digo de mucha tensión, de mucho estrés. Y depende de cada niño todo lo que genera. Entonces, desde el coaching educativo, una de las propuestas es romper esto de las creencias y los juicios que hay alrededor, por ejemplo, de algo tan simple como una evaluación. Todo lo que hay detrás. Como docentes, como profes, la posibilidad de dar distintos feedback. ¿En cuál feedback nos vamos a parar nosotros? Porque hay diferentes. Esto de tener en cuenta la anticipación ante esto que sucedió, ¿qué puedo anticipar para un próximo aprendizaje? Cómo este estudiante realmente aprende y qué tipo de evaluación puede ser acorde a este estudiante, teniendo en cuenta en cómo se expresa mejor, si en forma escrita, oral, y teniendo en cuenta esto de las inteligencias múltiples. Muchas de las cosas que le estoy hablando seguramente en el ámbito educativo, en capacitaciones y todo eso, las vienen trabajando. Pero el coaching educativo toma esas herramientas, como lo de las inteligencias múltiples, para aplicarlas en herramientas dentro del aula, no solo como un marco teórico. Primero porque la idea es que en cada encuentro que tengamos de coach educacional, lo que vayamos a aplicar en el aula lo empecemos aplicando en nosotros mismos. Entonces, hablar de distintos tipos de feedback, yo quiero que lo apliquemos en nuestra propia vida, por ejemplo, en cómo nos comunicamos con nuestra familia, en nuestros vínculos, para después recién pensarnos en la institución. La idea es no estar como ahora, estilo monólogo, y compartiéndoles todo un marco teórico, sino que haya un ida y vuelta donde donde trabajemos primero desde lo personal para aplicarlo a lo profesional y que puedan compartir lo que están viviendo en sus instituciones educativas para también personalizarlo en herramientas para el aula donde ustedes estén trabajando. Eso también quiero compartírselo porque así lo he trabajado en otras ediciones, en otras oportunidades. Y ha tenido mucho enriquecimiento porque de lo que van compartiendo de las diferentes escuelas, instituciones, ayuda mucho a las ideas para los demás. Así que es como que nos enriquecemos todos. ¿Sí? Les quiero compartir un poco el programa e ir contándoles cómo lo vamos a trabajar. Primero, que como es coach educacional, vamos a hablar de qué es el coaching,
las distintas miradas y los paradigmas en donde se para. Por otro lado, ¿qué es crear un aula emocional? ¿Qué necesitamos y qué podemos hacer? Cuando hablo de aula emocional, esto está directamente relacionado, obviamente, con un educador dentro de una institución escolar. Pero como coach ontológico que quiera especializarse en coach educacional, es cómo acompañar a docentes o a familias y a estudiantes para crear justamente ese aula emocional. El coach ontológico especializado en coach educacional tiene la posibilidad de hacer sesiones 1 a 1 o también talleres, facilitar talleres, programas de capacitación también para docentes. Les cuento esto porque por ahí el primer paso que den sea esto de meterse en el coach educacional y después les interese avanzar en lo que es el coach ontológico. Por eso comparto así en general. Y para las familias que estén, para madres, padres, educadores, que no estén dentro del ámbito escolar, cómo acompañar a sus hijos o a niños en este trayecto de enseñanza-aprendizaje. Crear un espacio de aprendizaje en el que las emociones sean validadas. Siempre cuento una anécdota y se las voy a compartir porque es mi versión anterior, que yo recibía en el aula, por ejemplo, en el momento de la evaluación, y estaba un niño y se ponía a llorar porque no le salía la actividad. Entonces yo se la explicaba de distintas maneras y no paraba de llorar, porque aún así estaba como totalmente bloqueado y no terminaba de escuchar las diferentes explicaciones. Entonces, como no sabía realmente qué hacer, le decía, bueno, anda al baño, lavate la cara, deja de llorar y cuando estés calmado, volvé. Entonces parecía re amable de mi parte porque se lo decía con toda la amabilidad y el amor del mundo, pero en realidad estaba totalmente invalidando y no entendiendo nada lo que esa criatura estaba pasando hasta que pude entender y validar y cómo acompañar la gestión emocional de un niño, que cuando está llorando está expresando mucho más que un llanto que a mí me incomodaba y yo suponía que incomodaba al resto de la clase. Cuando empezamos a trabajar de una manera diferente, ahora te respondo a esa preguntita. Cuando empezamos a trabajar ya en el aula, creando un aula emocional donde las emociones se validan, cuando un niño llora, al resto del grupo no le incomoda, acompaña lo que está pasando. Y al docente tampoco le incomoda, lo va y le pregunta y acompaña ese llanto y permite que el llanto transite y permite que la emoción transite porque es parte de lo que está sintiendo y viviendo. Entonces, aprender a acompañar a ese niño en gestionar sus emociones va a hacer que tanto dentro del aula como cuando vaya a su casa y sienta angustia, sienta la confianza de poder mostrarse vulnerable y decir esto me está costando. Y después de ese llanto pase a poder expresarlo en palabras. Entonces, eso es crear un aula emocional. La pregunta era si se puede trabajar de coaching educacional sin tener certificado de coaching ontológico. De coaching educacional, siendo docentes, profesores, se pueden trabajar con las herramientas aplicadas al aula. O sea, yo puedo tomar las herramientas del coach educacional y llevarlas al aula en mis clases, ¿sí? Lo que no puedo hacer, si no tengo el certificado de coach ontológico, es tener sesiones 1 a 1. Porque toda esa parte la brinda el coach ontológico donde está la estructura de una conversación. Claramente, depende de la edad, son las conversaciones cómo son adaptadas. Yo no voy a hablar con un niño que está atravesando un bloqueo emocional o gestionar las emociones a los 4 o 5 años, como trabajo con un niño de 7 o 8 años, como con una niña o niño de 12, 13 años o un joven o adolescente de 14, 16, 18 años. Hay distintas estrategias y herramientas. Con los más pequeños son más a través de los juegos y en el juego cuentan todo y se hablan y se trabajan un montón de cosas.
Sí aclarar que para poder tener sesiones 1 a 1, para poder realizar, por ejemplo, esto de facilitar talleres o capacitaciones, se necesita ser coach ontológico. Es como el título base, por decirlo de una forma, ¿sí? Coaching educacional para docentes, profesores, para las familias, habilita a tener las herramientas para aplicarla en su profesión, pero no para hacer sesiones de coaching. No sé si me estoy expresando claramente, si me doy a entender. Joya. Bien. Suelo ser repetitiva, por las dudas, ¿viste? Vuelvo a mirar y repaso a ver si lo dije bien. Joya. Bueno, eso por un lado. Entonces, otra de los encuentros tiene que ver con los enemigos del aprendizaje. ¿Cuáles son aquellos filtros, aquellas interrupciones que hacen que un estudiante no aprenda? Entonces vamos a estar hablando de eso, pero primero vuelvo a decir, lo vamos a pensar en nosotros, porque no hablemos solo aprendizaje del sistema educativo, sino el aprendizaje mismo de la vida, que nos impide aprender cuáles son nuestros prejuicios sobre ciertas cuestiones, a partir de ahí poder aplicarlo a los estudiantes. ¿Por qué hago esto de primero en mí? Porque si yo no paso, y esto es muy del coaching, si yo no paso y no atraviesa por mi cuerpo, por mi emoción, por mis pensamientos, por mi lenguaje, cada distinción de lo que es el coaching educacional, después no voy a poder empatizar o comprender qué es lo que está viviendo ese otro. Entonces, yo quiero que cada distinción que hace, que la comparte con el coach ontológico y después hay algunas propias del coach educativo. Yo quiero primero que las pasemos cada uno por nuestra vida, que las vivamos y las modifiquemos y las transformemos nosotros, para después poder acompañar en transformación a los otros. Otra, esto de las emociones, cómo las distinguimos, cómo las vivimos, cómo las reconocemos, cómo gestionarlas, cuándo se convierte en un estado de ánimo. Hablar de estado de ánimo, por ejemplo, no solo mío personal, sino también en un aula, el estado emocional o el estado anímico de una institución que los tiene. ¿Cuál es el imaginario colectivo sobre esa institución? ¿Cómo podemos transformar nosotros el estado de ánimo de un aula, por ejemplo, de nuestra aula? Y acá le salto con esto y les pido que prueben entrar al aula, o si no, que hagan memoria. Cuando entran al aula con una sonrisa, ¿qué reflejo ven en sus estudiantes? O si son de la familia, bueno, cuando entran a su casa viniendo del trabajo, ¿qué reflejo tienen en los integrantes de su familia cuando entran con una sonrisa? ¿Y qué reflejo tienen en sus estudiantes o en su casa cuando llegan cansados, con cara de traste? Si se me permite esta forma de expresarme. O muy cara seria, vamos a decirlo así. Hasta que después vea a ver qué palabras puedo o no puedo utilizar. Entonces llego así cara, así, no es lo mismo llegar así que llegar así. Hola, buenas. Cambia completamente. Quiere decir que el estado de ánimo y nuestras propias emociones que reflejamos también contagian. Entonces, ¿cómo transformar ese estado anímico, ese estado de ánimo dentro del aula, por ejemplo, o dentro de mi casa? ¿Sí? Porque depende de las edades, y no quiero decir ya quedarme solo en los niños, pero nuestro lenguaje verbal es muy observado y a veces con el lenguaje nosotros podemos decir sí, estoy bien, y la clásica, bueno, decíselo a tu cara. Bueno, esto es un poco lo mismo. Llegamos, decimos buenas tardes, vamos a empezar a dar la clase con una cara tremenda y eso ya también predispone al cómo van a aprender. O comunicamos, si estamos comunicando algo que queremos que aprendan, pero lo comunicamos con un tono de voz, con un gesto, de una forma que también eso predispone para la apertura o cerrarse al aprendizaje. Entonces,
como docentes, coach educativo, con esas herramientas, cómo podemos transformar el aula y también la motivación de aprender. Y acá les quiero hacer una pregunta antes de avanzar. ¿Qué les llevó, vamos a docentes y profes, primero, qué les llevó, qué les motivó a ser estudiante y a estar en el ámbito educativo? ¿Se vale o se obliga a participar, como ustedes quieran? Bueno, rompo el hielo. Vamos allí. Yo no soy docente, yo soy entrenadora. Entreno chiquitos y entreno chicos de 18 y 19 años, pero sí lo que me gusta, y creo que heredé mucho de mi mamá, que sí es docente, el enseñar, transmitir y sobre todo lo que yo puedo aprender de ellos, no en lo conceptual, pero sino más bien en lo emocional y vivencial. Es como que el club es un aula donde quiero estar siempre. Hermoso. Bueno, sigo. Bueno, soy profe de educación física, trabajo en colegios privados y también a la par trabajo en un club donde la realidad es completamente distinta. Y nada, me gustaría ayudar y poder, digamos, desarrollar y escuchar a todos los chicos que hay ahí que necesitan un montón de escucha, nada, de poder vivenciar sus problemas y ver cómo puedo hacer para nada, acompañarlos, ¿no? De alguna manera. Y caerse la realidad del colegio, que si bien hay de todo, eh, hay momentos en los que decís, bueno, ¿qué hago con este alumno? ¿Cómo puedo encarar esta situación? Y cada vez, lo que me pasa a mí, que es un desafío cada vez mayor, porque vienen con muchísimos problemas, eh, tanto psicológicos como de la casa, y nada, entonces, por eso nada, siempre me atrapó la parte, digamos, educacional, la parte de enseñar, de estar, de acompañar, sumado al deporte, ¿no? Obviamente, pero siempre me gustó esto de nada, la comunicación y el poder estar con los chicos. Eso. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera compartir? Raquel, More, Jessy. Bueno, te cuento. Yo estoy sorprendida porque la verdad que sin querer, bueno, me quedé de lo de bio, pero yo soy profe de yoga para niños, o sea, estuve trabajando en colegio Ay, qué privado lindo. y creo que justamente, bueno, que mi mamá es maestra, yo la he visto enseñar con pasión y dedicarse a cada chico, viendo, bueno, como vos decías, este chico no aprende de este sistema que me están obligando en el colegio a decirle ahora con, no sé, aprende con las sílabas como mame, mi. Entonces ella decía, yo le enseño así. Y la verdad que verla con esa pasión de querer que el chico acompañarlo, que aprenda. Yo después la veía como la abrazaban los chicos, la querían y todo, bueno, creo que eso me fascinó. No casi estudio para maestra jardinero, maestra de grado, estaba ahí, pero bueno, me fui por el lado de lo emocional justamente con yoga y creo que, bueno, se me abrió las puertas 2 años en un colegio y la verdad es que fue un trabajo duro, porque como decía acá la chica, mi compañera, realmente los chicos vienen con mucho tema en las casas, temas importantes, ¿no? No estamos hablando, eran temas psicológicos tremendos, los cuales el chico lo demuestra con sus, ¿no? sus expresiones de portarse mal. Bueno, ahora todo es esto del TGD o no sé qué, que en realidad, si vos ves la realidad del chico, te das cuenta que hay un montón de cosas detrás. Y bueno, para mí era usar las técnicas de liberación emocional con yoga
que tiene que ver, ¿no? Con, bueno, primero reconocer qué emoción estamos teniendo, ¿no? Entonces, a través de un monstruito que hay muy famoso y que de distintos colores, empezar y hacer las caras, enojado, contento, y bueno, yo soy media payasa en eso, y poder, bueno, sacar afuera, no sé, ¿estamos enojados? Sí, hoy estamos enojados, ¡ah! ¡Gritemos! Bueno, yo trabajaba un poco eso, que ojalá haya ayudado a las seños en su momento. Pero bueno, esa fue mi experiencia de la escuela, los chicos. Hermoso, Saf, gracias. Raquel y Mirna, gracias también por compartir en el chat. Bueno, en la escuela les comparto, ya que justo contaste esto, Sabri, hubo un proyecto hace un par de años y hubo yoga también en la escuela donde estoy y nos quedamos porque la profe era una genia, después no siguió el proyecto, pero lo que sí hicimos fue tomar la importancia de la conciencia y la respiración. Entonces, cuando volvemos de los recreos lo aplicamos y yo lo aplico también antes de las evaluaciones justamente. Entonces, venimos hablando de lo que es la evaluación y después aplicamos la respiración y de ahí arrancamos la evaluación. Y bueno, así como estas técnicas que a mí me gustan mucho de yoga y tomé algunas cosas ahí, les robé algunas cositas y las aplico, y incluso las sugiero cuando estamos acá en los encuentros. Creo que está buenísimo esto de generar un espacio de diálogo, generar un espacio de conciencia de la propia respiración para justamente gestionar las emociones. Nos traen herramientas hermosísimas desde yoga para eso. ¡Ay, qué lindo! Justo también ahí también hacen yoga al finalizar. Hermoso, hermoso, qué bueno, qué lindo. Creo que tomar las herramientas y brindarle espacios que no sea solo, no estamos solos para brindar contenidos. Creo que esto es generar una transformación. Acá estoy leyendo, perdón, que es una forma de escuchar. Bueno, a mí me gusta la parte emocional, yo hice coaching infantil, biodecodificación y coach ontológico, pero no me certifiqué por razones de la vida, pero me interesan mucho los niños y sus emociones. Bueno, Jessy, estás en el lugar indicado. Quizás este sea el momento para certificar. Herramientas ya adquiriste y seguramente vamos a poder enriquecernos mucho más si te sumás. Creo que el aprendizaje y cuando estamos abiertas y abiertos a aprender, siempre va a haber algo nuevo que podamos sumar, aplicar y enriquecernos. Yo sigo aprendiendo, tanto como docente como coach, y en cada encuentro aprendemos unos de otros. Si estamos con esa mentalidad, creo que en el aula es lo mismo también, aprender de los niños y de los compañeros. Bueno, esto de transformar las aulas es comprender que nuestro rol no es únicamente impartir o entregar contenido, que se cumpla la currícula. Y hablando para las entrenadoras y las profes de clubes, yo también estoy en un club en la parte de fútbol, con las categorías más grandes, acompañando en gestión de emociones en deporte de fútbol, de acá de la localidad donde vivo. Y creo que lo más importante de transformar es esto de generar espacios de diálogo, donde esté presente la escucha y este ida y vuelta. Por eso, otra de las distinciones que vamos a trabajar en coach educacional es la escucha, los distintos tipos de escucha, la comunicación asertiva, poder reconocer el paradigma que nos enseñaron a nosotros en la escuela de cómo era la comunicación y cómo es ahora la comunicación, pudiendo validar lo que son las emociones, lo que son los distintos lenguajes y poder validar al otro. Y el cómo comunicamos creo que es fundamental. Esto de el tono de voz, las palabras que utilizamos, ser conscientes, el poder que tienen las palabras, el significado de las palabras que utilizamos. Y acá, esto, vuelvo, aplica a nuestra vida, qué tipo de palabras y cómo nos comunicamos en nuestros vínculos, aplica a cuando estamos en el aula o cuando estamos con los chicos que estamos educando o acompañando,
qué tipo de palabras usamos, cómo las utilizamos. Estamos comunicando todo, en todo momento, con nuestros gestos, con lo verbal, con lo corporal, con lo emocional, con el tono de voz, con el volumen de voz, absolutamente, hasta con la ropa en que nos vestimos estamos comunicando de alguna forma. Entonces, poder ser consciente de eso y cómo los llevamos y los acompañamos a ellos también a que aprendan a comunicarse, a que hablar o decir no es comunicar, a que oír no es escuchar. Entonces, esto, aprenderlo para también enseñarlo, no dar por hecho que nos están escuchando porque nos miran a los ojos, o no dar por hecho, por ejemplo en casa, y me ha pasado, que no nos escuchan porque justo no nos están mirando. Entonces yo decía, pero ¿me está escuchando? Sí, 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 te estoy escuchando. Y a ver qué dije. Y me dice todo, tal cual. O sea, sí me estaba escuchando, pero no me quería mirar en ese momento porque le incomodaba la situación. Entonces, bueno, ¿cómo aplicar esto de una conversación incómoda, tanto como con alguien de la familia que estamos acompañando, como con estudiantes? ¿Sí? Las conversaciones incómodas, qué tema, qué temita. Gracias, G, por estar y por haberte quedado hasta acá. Bueno, hablando de esto, también vamos a estar hablando de vínculos. Cuando hablo de vínculos entre pares, y ahí voy a traer también términos muy de escuela, esto de acuerdos escolares de convivencia, esto del bullying, cuándo es un conflicto y cuándo es bullying. Sé que tenemos todos conocimientos previos, pero quiero tocar algunos temas puntuales. Para coach certificado, el hecho de poder comprender cierta terminología para después acompañar equipos docentes cuando hay ciertos conflictos o ciertos casos o situaciones de bullying. Bueno, la comunicación asertiva, de ahí quiero hablar vamos a encontrarnos para hablar de liderazgo, porque un docente que no es, o un coach que no es líder de su propia vida, va a faltar herramientas o va a necesitar herramientas para ser líder en su propia aula. ¿Qué es ser líder? ¿Qué imagen tenemos o creencias o prejuicios de lo que es ser un líder? Cuando las docentes hacemos el diagnóstico, decimos, bueno, este niño es líder, este es líder. Bueno, a ver, ¿qué estamos considerando cuando decimos que tal o cual es líder? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué podemos hacer con esas acciones o esas características? ¿Cómo podemos acompañar para potenciarlo? Y acá hablamos de deporte y acá hablamos en el aula, cómo podemos potenciar a un líder que ya trae características natas, que está necesitando, ¿sí? Después hablar de juicios, de hechos, de interpretaciones, y acá traigo un ejemplo con el que trabajamos al comienzo, que era esto de la evaluación. Bueno, el hecho era que era una evaluación con una calificación, ya la interpretación, el juicio es lo que generaba, lo que podían llegar a decir, si eso implicaba después aprendizaje. Bueno, todo eso vino a las interpretaciones que tenemos de acuerdo a nuestras propias creencias alrededor de un hecho, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de esas diferencias. ¿Para qué? Para ver cómo vamos a acompañar a un estudiante en el caso de un bloqueo con respecto a un aprendizaje, en un bloqueo con respecto a algo emocional, a una situación particular de su contexto, o a situaciones con equipos docentes, si como docentes tienen que preparar alguna reunión, por ejemplo, de personal o alguna actividad dentro de la reunión, o cómo llevar estas herramientas a su escuela y que puedan multiplicarse dentro de la escuela como proyecto. Ya estaba por expoliarme. Pero bueno, la idea es que dentro de las actividades, el trabajo final para docentes, para profes, sea cómo van a hacer una planificación de una secuencia didáctica o de un proyecto para quienes trabajan también en un club, de un proyecto para cómo aplicar todo lo que fuimos trabajando en los diferentes encuentros, cómo aplicarlo en su lugar, en su institución. Por eso la idea es que cada encuentro tenga, entre comillas, sus tareas. O sea, bueno, terminamos un encuentro, bueno,
tarea para la próxima, vamos a empezar a preparar esto y ir viendo cómo lo van poniendo en práctica. Para cuando llega la instancia final, prácticamente lo tienen armado porque lo fueron realizando durante las semanas y durante esos meses de encuentros. Entonces después va a ser ponerlo en papel. Bueno, a ver qué me gustaría aplicar en mi escuela, en mi institución, en el club donde estoy. ¿Qué proyectos, secuencia didáctica? También les voy a compartir proyectos, secuencias didácticas, especialmente para docentes, para profes, cómo aplicarlos, clases. Obviamente va a tener la estructura que yo trabajo en la institución donde estoy, pero después la idea, la base, es que puedan poner en práctica distintas dinámicas, distintas actividades o textos que puedan tener ustedes para aplicarlo según las edades donde ustedes son profes. O sea, no, es mucho y es mucho más práctico que en sí teórico. La teoría van a ser ciertas cuestiones y después les voy a proponer lecturas complementarias que cada uno las puede tomar si quiere profundizar. Pero va a ser poner en práctica todo el tiempo, porque el coaching se trata de eso, se trata de vivenciarlo, de llevarlo puesto, transformarnos para después transformar en donde estemos. Así que, la verdad que la teoría ya estamos como llena de capacitaciones, y acá hay muchos docentes y profes, ya estamos como llenos de capacitaciones donde leemos, y después cuando queremos ir a la práctica no nos sirvió para nada o me dormí. Eso me pasa a mí, no es que le pase a todo el mundo, ¿no? Me pasa a mí, que estoy así, leo así, de completo la pregunta de estilo conservador que dice tal, bueno, ahí está, tal, respondo, mando trabajito, y cuando lo tengo que ir a mi escuela, eso no me sirvió para nada más que un texto. Y yo ya por lo menos de esas capacitaciones estoy como cansada, las hago cuando me obligan desde la escuela. Entonces la propuesta de este tipo de capacitación que es elegida, más que capacitación, es un aprendizaje para mi vida y de ahí para transformar aulas. Y soy testigo y soy protagonista de cambios de aula, de transformación de los niños dentro de la educación. Lo vivo, soy yo quien busca realizarlo y he visto en otras colegas que lo han logrado. Por eso lo cuento con este énfasis, porque sé lo que estoy hablando y la importancia de vivirlos nosotras y nosotros para después llevarlo en el lugar donde estemos. Así que la invitación es a eso, a ser protagonista, a ser líderes y a saber que podemos transformar y que es posible. Que el espacio educativo no sea solo de contenido, porque la realidad es que entre la IA y el Google y no sé cuánto, el contenido queda así de importancia, cuando enseñarles y aprender a validar las emociones de los estudiantes, a que se puedan comunicar asertivamente y un montón de cosas extra que no están dentro del currículum escolar, para mí son fundamentales para la vida y para este preciso momento en el que estamos transitando en este mundo y en este plano. Lo creo realmente. Creo que es importantísimo. Como decían, llegan con un montón de cosas de la casa. Los adolescentes están muy poco escuchados porque solamente está el juicio de no escucha, se cierra en la pieza y no se genera el espacio de conversación real y de compartir. Donde yo vivo, acá en Tras la Sierra, Córdoba, hay un porcentaje muy alto de suicidio juvenil, cosa que a mí me moviliza muchísimo. Y trabajo en el club justamente por ese tema, para transformar desde otro lugar esta realidad. Y creo justamente que somos nosotros que tenemos que generar espacios de contención, de comunicación y de escucha. Necesitan ser escuchados, sin juicio. Esa escucha que no tiene pensamientos disruptivos enjuiciando lo que se está escuchando. Y creo que está en nosotros este espacio y que estén acá presentes, por lo menos con el interés de saber qué es, para mí ya es mucha luz y multiplicación. Creo en esa importancia. Así que en principio les agradezco por estar acá.
seguido. Es mi compromiso que en cada encuentro y que estemos juntos sea de transformación y de enriquecimiento mutuo. Yo traigo y ustedes traen. Esa es la idea. No vengo a impartir, sino venimos a compartir. Esa es la propuesta. Así que muchas gracias. Espero que se sumen. Bueno, gracias, Analia. Bueno, como estuve diciendo toda la noche, si alguno tiene alguna duda, me contacta a mí. Después voy a subir la clase y les comparto en el enlace YouTube para que la puedan ver de nuevo si quieren. Y bueno, este fin de semana yo voy a estar recibiendo cualquier consulta que tenga o las inscripciones de los que quieren empezar este camino. Es un camino de ida esto, Analia. Totalmente. No regresé más a aquella docente que mandaba a lavarse la cara, imagínense. Sí. Yo me acuerdo y lo cierro, porque siempre tengo una anécdota. En historia, yo odiaba historia. En la secundaria me senté en el primer banco y venía, era tanto la mala onda de la profesora que venía, se sentaba y llamaba a alguien. Y yo una vez me tiré a la marchanta, como se dice en las viejas épocas, me llamó. No sabía nada, me puso un 5. Si no me olvido, ¿cómo decirle a mis viejos que me había sacado un 5? Que es lo que no sé quién decía acá. Era, o cuando me pusieron amonestaciones en cuarto año, 2 veces, 2 semanas seguidas, ¿cómo le iba a mi viejo, un tipo intachable yo, de promedio 9, un 5 en historia y 12 amonestaciones en una semana? Lo que en 4 años nunca. Con lo cual, bueno, entiendo esa vieja. Y también otra cosa más importante, ¿se acuerdan la época de los milicos? Era un colegio de curas y el cura pasaba acá el lápiz y si el pelo lo tapaba, te mandaban a tu casa. O sea, fue una época difícil también, ¿no? Una época complicada, me acuerdo. Mm. Pero bueno, ahí Sí, de todo un sí. poco una mezcla, una mezcla. Así que Y nada, venimos de esas generaciones y muchas veces, por más que hayamos aprendido la idea de constructivismo y todo eso, en el aula me ha pasado, primero siempre hablo desde mí, porque es mi aprendizaje, repetir ese estilo de enseñanza como el que yo aprendí, hasta que la pude romper y cortar con eso, ese patrón. O sea, cuando hablamos desde el coach ontológico de los patrones, en el coach educacional también los llevamos a esos patrones, desde como yo aprendí, como yo enseño, hasta que logro, cuando soy consciente, logro romperlo. sí, viste que todo tiene su correlación. Ahí cuando Sabrina dijo lo de la videocodificación, ¿te acordás que decía que había que romper con eso y mirarlo desde otro lado? Cambiar la percepción, es lo mismo. ¿Sí? Es lo Tal mismo. cual. Así que bueno, gracias a todos, que tengan buen fin.